Agenda Económica es presentado por XTB Online Trading, la mejor tecnología para sus inversiones online. ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora para revisar los temas más importantes de este día, martes 11 de enero. Vamos a comenzar revisando los detalles de la discusión sobre la pensión garantizada universal que fue despachada este lunes de la Cámara de Diputados, el proyecto que aborda el financiamiento de esta iniciativa y que ahora queda en manos del Senado. En el gobierno, en la oposición, concuerdan en un punto, que efectivamente hay voluntad para sacar adelante este proyecto y que se pueda pagar lo antes posible. Sin embargo, el detalle respecto a cómo se va a financiar esta política sigue siendo el nudo, la discrepancia entre ambas partes, y es eso lo que se va a resolver en el Senado, que tiene el plazo para resolverlo en los próximos días. Hay puntos bien centrales. ¿Cuánto es lo que se necesita recaudar? Eso se tiene que definir. Se estima en un punto del PIB aproximadamente, pero hay otras visiones divergentes, sobre todo en la oposición. Y por otro lado, ¿qué mecanismos se van a ocupar para financiar eso? El gobierno tiene su propuesta, sin embargo, desde el Senado, en la oposición insisten en que es necesario generar otras vías de financiamiento, por ejemplo, a través de la eliminación de otras exenciones, más allá de las que ya propuso el gobierno. Este martes conversamos aquí en CNN Chile con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, también con el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier. Esto fue lo que anticipaban respecto al debate que viene en la Cámara Alta. Aquí hay un vicio de forma y otro de fondo. El de forma es que no podemos seguir con este parlamentarismo de facto. ¿Qué significa eso? Que el Congreso se toma atribuciones que son exclusivas del presidente de la República, creando un nuevo impuesto. Y eso a nosotros no nos parece bien. Y en el fondo, Sebastián, es que no sabemos cuánto va a recaudar, no sabemos a quiénes va a afectar directamente, no hay ningún estudio financiero y queremos encontrar soluciones. Por cierto que esta dirección no nos parece la dirección correcta. Habrán otros mecanismos, otras alternativas. Algunos han señalado, mire, discutamos sobre royalty minero, por ejemplo, otros han señalado, discutamos sobre algunas otras exenciones. Lo importante es que nosotros como gobierno tenemos la disposición a buscar soluciones. Parece de mal gusto lo que está haciendo el gobierno en un plano, de estar diciendo que esto se va a pagar de inmediato en febrero, presionando indebidamente, generando una tensión innecesaria. Con todo el respeto del mundo, al subsecretario de Hacienda, al ministro de Hacienda, a todo el gobierno. Algunos de nosotros entendemos lo que es la letra chica. Y en la letra chica es cuando al próximo gobierno del presidente Gabriel Boric, el presidente electo, se le esté restringiendo el uso de los recursos que están incluidos en la ley de presupuesto de la forma como propone el gobierno. Bueno, ahí las aprehensiones entonces de cada uno de los sectores, en un caso respecto al impuesto a los superricos, en el caso de la oposición ven con preocupación que este proyecto esté financiado en parte con las provisiones del presupuesto para este año y también para los próximos 4 hasta 2026, es lo que establece la iniciativa. Ahora, el tema de los superricos, que fue aprobado dentro de la tramitación en la Cámara de Diputados, evidentemente que es un punto central porque para el Ejecutivo es un proyecto inconstitucional. En la oposición y en el oficialismo buscan mecanismos para reemplazar esos ingresos aprobados ya en la Cámara. Escuchemos qué es lo que dijo el senador Juan Antonio Coloma al respecto. ¿Sabes lo que me pasa? Se lo digo al revés. Pocas veces hemos estado más cerca de llegar a un acuerdo para generar una mejoría alta de las pensiones. Eso es muy relevante. Estábamos de acuerdo en el 90% de financiamiento, que tenía que ver con exenciones, tenía que ver con asignaciones presupuestarias que están listas. Tenemos una discusión respecto del 10%. Había una fórmula de reserva de pensiones, puede ser otra a través del royalty, como lo plantearon parlamentarios de oposición. Creo que por ahí va la solución. Si a este tema le metemos otros elementos distintos, creo que esto puede retrasar y creo que no puede ayudar a la aprobación de la región. Mientras tanto, en la oposición se abren a una serie de herramientas para tratar de generar más recaudación. Insisten en que es necesario una mirada de largo plazo que vaya más allá de las provisiones establecidas en el presupuesto. Escuchemos al senador Carlos Montes del Partido Socialista. El proyecto venía con debilidades fuertes, así como fue planteado por el propio Consejo Fiscal Autónomo. Y nosotros estamos por analizarlo aquí en el Senado y asegurar que tenga el financiamiento. Y eso si el gobierno llega con mejores ideas, se completa, pero la Cámara de Diputados
con el impuesto a los súper ricos, o el impuesto al patrimonio que se llama, la verdad que generó un campo de respuesta más amplio. Pero ya no lo presentaron al Tribunal Constitucional, o sea, no ni lo votaron todo a favor. Para el tribunal va a ser muy importante que por unanimidad lo haya aprobado la Cámara de Diputados. Creo que fue por unanimidad, sí, o prácticamente todo. Sí. Entonces son antecedentes que ayudan en el debate. Cambiamos de tema, vamos a conversar ahora sobre las expectativas que tienen los actores de mercado en nuestro país, reflejadas en la encuesta que realiza mensualmente el Banco Central y que muestran datos bien interesantes sobre inflación, sobre la evolución de la tasa y el crecimiento económico. Estos son algunos de los números más relevantes que muestra la encuesta de expectativas económicas del mes de enero. Los encuestados se proyectan una inflación para 2022 a fines de año de 4,7%. Sin embargo, en este mes la inflación seguiría subiendo, llegaría a un 0,6% y todavía mantendría niveles más altos, bien lejos del rango establecido por el mismo banco. La inflación para el próximo año, eso sí, ya debería tender a normalizarse. Se ve una tendencia a la baja, 3,7%, aunque sigue siendo superior a lo que mostraba la encuesta del mes de diciembre. Respecto a la próxima reunión de política monetaria, que es a fines de mes, el mercado está proyectando un alza de 100 puntos base para llegar a 5%, aunque hay actores que la estiman un poco más alta, y en la subsiguiente reunión debería llegar a un 5,5%. Luego, la inversión para este año 2022 la proyectan en 1,2%, con un dato de IMASEC, además, para el mes de diciembre de 10,7%. Son algunos de los datos más relevantes de la encuesta de expectativas económicas publicada hoy por el Banco Central. Bueno, y hablando precisamente de proyecciones, el Banco Mundial hizo un ajuste a la baja para la proyección de crecimiento de Chile en este año 2022. Detalles de esta y otras noticias en el siguiente resumen de Nicole Werner. Si bien el mercado nacional no redujo las proyecciones de crecimiento para este año, el Banco Mundial sí lo hizo. Pese a que aumentó sus expectativas del 2021 y según sus proyecciones el país creció en torno a un 11,8%, el 2022 no correría la misma suerte. El ente recortó la cifra del PIB nacional, pasando de 3% a 2,2%. Y no solo eso, ya que esperan que en los años venideros se presente una desaceleración aún mayor, proyectando un crecimiento de apenas 1,8% en 2023. Como bien sabemos, el 2021 estuvo marcado por la mayor liquidez en los hogares. Las ayudas fiscales y los retiros de los fondos previsionales fueron un alivio para varias familias, tal como lo demostró el último estudio de la Comisión para el Mercado Financiero, el que reveló una baja en el endeudamiento de las personas. A junio de 2021 se registraron 1,87 millones de deudores, 325.000 personas menos que en 2020 y la cifra más baja desde 2016. Malas noticias para el sector acuícola. Durante este martes, la salmonera austral reportó una alta mortalidad en el centro de engorda ubicado en la región de Aysén. Se trata de las consecuencias del florecimiento de algas nocivas, más conocidos como bloom de algas, que ha generado una mortalidad de 200.000 peces. Según informaron desde la empresa, ya se registra la pérdida de más de $1 millón en producción. Los débiles anuncios de la Reserva Federal de Estados Unidos y las expectativas sobre el próximo gabinete del presidente electo Gabriel Boric siguen manteniendo en alerta al mercado. Ante esto, el dólar dio un giro este martes y cayó 6 pesos, cerrando finalmente en 831. En tanto, el IPSA sigue con tendencia alcista y este martes escaló fuertemente, terminando la jornada con ganancias por 2,25%. Bien, nos vamos a ir a una pausa. Al regreso seguimos con más informaciones acá en Agenda Económica. Estamos de vuelta ya en Agenda Económica. A este martes 11 de enero ya eran 18.712 firmas que tenía hasta ahora, hasta esta fecha, la iniciativa popular de norma que busca garantizar un banco central autónomo en la nueva Constitución. Recordemos que han surgido una serie de iniciativas, esta es una de las que ha tenido ya la mayor cantidad de firmas y ha superado el umbral para que se discuta efectivamente en la nueva Carta Magna. Y esta idea surge desde una causa que ha ido tomando vuelo, sobre todo a través de las redes sociales y en el debate que se dio en un contexto de alta inflación el año pasado en nuestro país, donde incluso se llegó a cuestionar también
por algunos sectores el rol que estaba jugando el Banco Central. Vamos a conversar con el vocero y creador de esta causa, el Banco Central Autónomo. Estamos en contacto hasta ahora con Andrés Larraín para hablar de este tema. Gracias por el contacto, Andrés. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por el espacio. Andrés, bueno, partamos por lo más básico. ¿Qué es lo que propone esta iniciativa? ¿Qué es lo que busca finalmente esta causa reflejada o plasmada a través de esta iniciativa popular de norma? Sebastián, lo que nosotros buscamos es conservar las cosas que se han hecho bien dentro del Banco Central y modificar las que podrían tener oportunidad de mejora, de cara a tener un Banco Central técnico, autónomo, moderno, un Banco Central del siglo XXI y no un Banco Central del año 89, pero que se adscriba a todas las tendencias y a toda lo que está hoy día operando en el mundo y no haciendo un retroceso que en algunas ideas nos han parecido que se han planteado hacia bancos centrales más propios de mediados del siglo XX. Entonces, eso es lo que planteamos, un Banco Central moderno de cara al futuro para el país y que tome lo que se ha hecho bien, que no corra riesgo, pero que sí modernice elementos que creemos que son propios de los tiempos que se están corriendo de cara a lo que viene, porque la Constitución es para 50 años más. Sí. Andrés, ¿por qué es tan relevante garantizar la autonomía del Banco Central? Es una discusión que se ha intensificado, como decíamos, el año pasado en el contexto de alta inflación, donde el banco jugó un rol muy relevante también en el contexto de los retiros. Su rol ha sido relevado por algunos, criticado por otros. ¿Por qué el tema de la autonomía es crucial para ustedes? A ver, el tema de la autonomía es crucial, eso tiene evidencia empírica, no es un tema nuestro. Los bancos centrales autónomos tienen mejor control de la estabilidad de la moneda. ¿Y por qué es relevante la estabilidad de la moneda? Los países con moneda inestable suelen ser países con desarrollo fallido. O sea, la estabilidad de la moneda es una condición para que el país pueda efectivamente ir avanzando hacia condiciones de desarrollo, ¿ya? La estabilidad de la moneda le entrega un marco económico al país que permite efectuar buenas políticas fiscales y que también permite el crecimiento y la interacción económica entre actores, ¿ya? En ese sentido, la estabilidad de la moneda es un tema que le repercute a la gente, y esto lo quiero llevar a un tema súper concreto, que cuando uno de nosotros dos, si que nos pactamos un préstamo, y yo, Sebastián, tú me prestas plata y lo pactemos en pesos, eso ya es una condición para que el país se pueda desarrollar. En otros países se pactan dólares, no en la moneda local, porque la moneda local es muy inestable. Eso altera todo el tipo de relaciones económicas que se producen adentro del país y hacia afuera del país. Entonces afecta todo el tipo de desarrollo que pueda proyectar el país. Y eso es muy concreto. Y lo segundo, que el segundo objetivo del Banco Central chileno, que es el correcto funcionamiento de pago interno y externo, es una condición necesaria para un mercado financiero estable. Y un mercado financiero estable no es una palabra rimbombante económica, es un tema muy concreto para la gente. Sí. Un mercado financiero estable hace que se expanda los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, que mayor cantidad de personas puedan acceder al crédito, que mayor cantidad de personas puedan participar del sistema financiero. Y eso que acá en Chile se da muy por contado, que usted está empezando a generar ciertas dudas, en otros países es una excepción. Y no quiero ir tan lejos. Si tú cruzas la cordillera... Ese punto es bien relevante, sí, Andrés, que tiene que ver con la cercanía con la que se perciben estas cosas. Lo dábamos por sentado, decías tú en tu respuesta, y efectivamente era así. Pero ahora en el contexto constitucional se abre el espacio de debate. Hay constitucionales que han planteado la necesidad de revisar de nuevo el rol del banco, y eso le da una nueva importancia a esta discusión y a hacer evidente aquello que damos por sentado precisamente. Absolutamente. Nosotros no somos en ningún caso un grupo reaccionario. Nosotros nos parece una excelente instancia para conversar sobre el Banco Central. Y no tenemos ningún miedo. Y de hecho, nosotros planteamos varias modificaciones, modernizaciones del banco. Nosotros incorporamos consideraciones medioambientales, consideraciones de empleo, pero las incorporamos desde una perspectiva y desde un articulado constitucional que haga no voluntarista, no
que crea que el Banco Central, por arte de magia, va a hacer una serie de elementos, sino que desde una perspectiva de cuáles herramientas tiene la política monetaria en estos aspectos. Y en ese sentido lo incorporamos para que actúen armoniosamente con sus dos principales objetivos, que son estabilidad de la moneda y estabilidad financiera. Sí. Y hemos validado el documento con centenares de expertos de la temática en Chile, de forma tal que no sea que no produzca incentivos perversos en el manejo de la política monetaria, pero incorporamos eso, sí, incorporamos la presencia de la mujer en el banco. De todas maneras es llamativo cómo surge esto, Andrés, y es un reflejo también del debate que se está dando en Chile, porque ustedes son un grupo de ciudadanos, profesionales, algunos del área de la economía, de la ingeniería en tu caso, del sector público, privado, en fin, pero que tenían la preocupación por esto y que trabajan este documento precisamente con expertos en la materia. Y eso me llama la atención porque de alguna manera la fuerza que viene para plasmar esta iniciativa no es de un centro de estudio determinado, una corriente determinada, sino más bien de un grupo bien amplio y transversal, y de manera bien orgánica fue tomando vuelo desde las redes sociales. Sí, déjame contarte un poco de eso. Primero, sí, nuestra propuesta la venimos trabajando hace casi un año. La propuesta que presentamos finalmente no es probablemente la misma que teníamos en marzo del 2021. Fue una propuesta que se fue madurando, masticando, que fuimos acoplando. Quiero ser bien concreto, este era un drive compartido con centenares de personas metiéndole mano, pero también lo íbamos haciendo con entrevistas con gente experta, que íbamos presentando cierta idea y le íbamos incorporando. Entonces fue un documento como que muy participativo, pero muy de una reflexión y una maduración, ¿ya? Eso es el primer punto. El segundo punto, que es lo que tú dices, no venimos desde un centro de estudio o no son 3 decanos de economía que se juntaron. Si bien consultamos a los decanos de economía, no nació como desde ahí. Sí. Y eso tiene un origen, Sebastián, que para mí es súper importante. Mucha gente de los que estamos participando acá, por distintos espacios, nos dimos cuenta que el Banco Central chileno reunía una serie de condiciones que son ejemplares para los organismos públicos en Chile, ¿ya? La profesionalización de su equipo. El Banco Central chileno tiene equipos profesionales que se los quisiera cualquier institución financiera privada en Chile. Cierto. Eso es difícil de encontrar en el sector público. La no presencia de operadores políticos en el interior de la organización. O sea, no están poteados políticamente. O sea, tú cuando entras al Banco Central, y esto es algo que te puede contar cualquier persona, no es que entre un economista junior porque es de tal partido político. Sí. ¿Ya? Andrés, el prestigio internacional del banco. Sí. Sí. Andrés, y cuando ustedes hablan de modernizarlo, porque eso es interesante, tú decías recién, no somos un grupo reaccionario, ¿no?, que quiere mantener todo tal cual. ¿Cuáles son los puntos que ustedes sugieren o proponen modernizar del Banco Central en una nueva constitución? Sí, primero a nivel de gobernanza tenemos 3 puntos. La plena incorporación de la mujer al banco es un tema que lo pusimos a nivel constitucional. Nos parece que es súper relevante que el banco haga eco de lo que está pasando en la sociedad y de lo que aspiramos para la sociedad, que es la presencia de la mujer en todas estas instituciones. El tema del enfriamiento de la salida de los consejeros durante un año, que no actúen en instituciones financieras vinculadas. Y el tema de que haya más causales de remoción, pero causales jurídicas, no políticas, que dirima la Corte Suprema. El poder político puede presentar un requerimiento con una amplia mayoría, pero la Corte Suprema es la que dirime, porque la causal es jurídica y no política, porque queremos mantener la autonomía del ciclo político. Esa es la razón de ser de la autonomía de los bancos centrales. Sí. Entonces, una posición política es abiertamente romper eso. En términos de mandato, incluir explícitamente consideraciones medioambientales y empleo. ¿Qué significa eso, Andrés? Está bien detallado cómo lo está hablando. Que cuando el banco esté tomando una decisión respecto a sus objetivos, que son sus 2 objetivos, que son estabilidad de la moneda y la estabilidad de pago interno y externo, tiene que obligatoriamente incluir consideraciones de temas de medio ambiente y empleo. Es una obligación constitucional. Y hoy en día lo está haciendo, pero no hay una obligación constitucional al respecto. Y que en ese sentido no puede desentenderse a esos 2 objetivos. Y el tercer elemento de novedad que incluimos es que incluimos a nivel de constitución la necesidad de transparencia y cuenta pública. Si bien el banco lo está haciendo, no está en ese rango. Para nosotros, que las instituciones públicas deban rendirle cuentas
y sean transparentes es un tema que tiene que ser de la máxima importancia, no un tema que tenga que ser secundario, porque las instituciones públicas están para el bienestar de los ciudadanos y no pueden actuar herméticamente. El banco no lo está haciendo en el último tiempo. Sí, cuéntame. Sí, es que se nos va el tiempo y quiero que podamos abordar algunos de los puntos que han planteado convencionales que están proponiendo o planteando al menos un camino de modificación del rol del Banco Central. Me gustaría recoger dos argumentos en particular. Uno que tiene que ver con la posibilidad de que el banco tenga otras funciones distintas. Por ejemplo, la de fomentar la creación de empleo o el desarrollo de las pymes, decía Daniel Stingo, convencional. Y por otra parte también la posibilidad de que tenga grados de autonomía, pero de alguna manera injerencia política también. Tenemos que cuestionarnos cuál es el rol de la real autonomía del Banco Central, decía Manuel Arroyo, porque lo ve como desacoplado de la realidad, así lo define. ¿Qué podrías decir al respecto de esos dos puntos? Respecto a las teorías desarrollistas de desarrollo de las pymes, eso era muy propio de los bancos centrales de 1950 y se ha retirado prácticamente de todo el mundo desarrollado, no prácticamente, de todo el mundo desarrollado, y a partir del final de los años 80 cuando se instaura este modelo de foco inflacionario. Y eso es porque claramente las teorías desarrollistas al interior de la política monetaria son directamente, no existe otra posibilidad que ciclo inflacionario gigantesco, ¿ya? Entonces lo que se ha estudiado y lo que todo el mundo y la tendencia en todo el mundo es los objetivos de desarrollo pueden estar, pero son parte de la política fiscal. Entonces la política fiscal, la Corfo, el Banco Estado y la que ustedes quieran reformular, bienvenido, porque creo que harto hay que reformular en esas dos instituciones, que hagan políticas de desarrollo, perfecto, muy bienvenido, pero eso es política fiscal. El Banco Central no puede hacer política de desarrollo y déjame decir una cosa, eso es como poner al jugador a hacer las reglas, pésima política, o al gato a cuidar al perro a cuidar la carnicería. O sea, el Banco Central tiene un foco y ese foco no es desarrollista, ese foco desarrollista tiene que estar en la política fiscal, o si no, inflación seguro. Y respecto al tema de la autonomía, la teoría es súper clara y no una teoría abstracta solamente, si tiene una teoría abstracta, sino que se condice con todos los ejemplos empíricos que existen. Acá hay miles de papers, ¿ya? Cuando la política monetaria no es autónoma, o se cuestiona la autonomía, o se dice que es autónoma, pero se incluyen elementos de abiertamente no autonomía, la inflación sube en los países. Eso la está moneda demostrado. es más inestable y la sí, está demostrado. Y esto en nuestra página web la pueden visitar, no es uno, nosotros subimos como 22 papers para distintos países en distintas circunstancias, pero si googleas son miles, ¿ya? En términos de la autonomía, y aparte concentra poder, o sea, el poder político tiene más atribuciones. Tú cuando generas una autonomía del Banco Central, tú estás diciendo el Ministerio de Hacienda ya no solo tiene la política fiscal, o sea, tiene la política fiscal y otra institución tiene la política monetaria. Lo que están diciendo es juntarla o por lo menos no producir separaciones claras. Eso es concentración de poder, eso es lo que no queremos en las democracias modernas. Entonces, eso se ocupa en países donde las democracias son bien frágiles. Interesante debate, sobre todo a la luz de lo que mencionabas tú, Andrés, la evidencia precisamente que hay en esta materia y cuando estamos entrando en la etapa además de la discusión del contenido de la próxima Constitución. Andrés, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Muchas gracias a tiempo por el espacio. Lo invito a todos a firmar por la causa y a meterse a la página web para averiguar más del tema. Gracias, que esté muy bien. Chao. Bien, así estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Sigan con más informaciones aquí en CNN Chile.